Saludos, amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. Estamos comprometidos con ustedes a llevar temas de actualidad, de interés y temas educativos. En esta oportunidad vamos a seguir hablando sobre la independencia del Poder Judicial, pero vamos a hablar de las propuestas que hemos hecho para poder independizar el Poder Judicial. Saludos, Alberto. Saludos, magistrado Mirabal, un placer de compartir con usted esta mesa y saludos a los amigos televidentes. Bueno, Alberto, vamos a seguir hablando de la independencia del Poder Judicial. En el programa anterior hablamos sobre esa independencia y dijimos que había independencia funcional, pero no hay una independencia real. Porque mientras el presidente de la República sea quien nombre el Procurador General de la República, entonces no se puede hablar de independencia, porque la independencia tiene que ver, bueno, eso sucede con los trabajadores. De acuerdo al Código Laboral, para que una persona tenga la condición de trabajador, tiene que reunir una serie de requisitos, y primero es la dependencia. Es decir, cuando una persona recibe órdenes de otro, ya hay una subordinación. Así es. Y por lo tanto, lo primero que se exige es que haya, que el trabajador reciba orden de alguien. Y si está recibiendo orden de alguien es porque es trabajador de esa persona. Es subordinado, efectivamente. Entonces eso mismo pasa con el procurador o la procuradora, que si recibe órdenes del presidente de la República, pues naturalmente ya es un dependiente del Poder Ejecutivo. Entonces lo que buscamos es que ese nombramiento no sea por el presidente de la República. Eso sería lo ideal, magistrado. Sí. Pero usted sabe que siempre hay un matiz político y todos los presidentes quieren siempre meter la mano en el pastel y tener ese control. Oye, Alberto, hay un proyecto de ley que está siendo promovido por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo con la finalidad de crear un Ministerio de Justicia para independizar, según la opinión de ellos, para independizar el Poder Judicial. Pero tenemos que decir algo con relación a ese Ministerio de Justicia. Sí, claro que sí, magistrado. Lo primero es que si van a crear un Ministerio de Justicia dependiente del Poder Ejecutivo, que lo va a nombrar el presidente de la República, ya no es independiente, es dependiente del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿dónde está la independencia que ellos suelen llamar en este caso? Sí, y los ministros están establecidos en los artículos del 134 al 136 de la Constitución de la República, que los ministerios son los encargados de llevar los asuntos de las instituciones del Estado. Entonces, en esos artículos se establece cuáles son los requisitos, las condiciones para ser ministro y cuáles son las atribuciones de esos ministros. Entonces, esos ministros, naturalmente, son los encargados de llevar todo lo que tenga que ver con los organismos del Estado. Es decir, que esos son lo que son los ministerios y dirigidos por un ministro. Entonces, como tú decías, Alberto, si un ministerio que está dirigido por un ministro, y entonces en el caso de este proyecto que se está gestando, el procurador va a ser el ministro de Justicia. Bueno, pues estamos en lo mismo. Efectivamente. Porque estamos en lo mismo, lo que se busca es la independencia en cuanto a la designación, al nombramiento de esos funcionarios judiciales. O sea, no deja de ser más que un ministro con funciones dentro del sistema judicial
pero dependiente del presidente de la República, o sea que el matiz político sigue reinando ahí. Entonces la dependencia sigue existiendo, magistrado. Entonces creo que no es más que más de lo mismo en ese sentido. Pero también, Alberto, hay un Consejo de Ministros que está establecido en esos artículos de la Constitución, 134 al 136. Es decir, ese Consejo de Ministros que está integrado por... ¿Quién preside ese Consejo de Ministros y quiénes lo componen, magistrado? Bueno, primeramente está dirigido por el presidente de la República, el vicepresidente o vicepresidenta de la República y todos los ministros de todos los órganos. Es decir, que ahí están, incluso cuando hay una reunión que siempre se hace en el Palacio Presidencial, se convocan a todos los ministros, que es la reunión del Consejo de Ministros. Cuando hay cualquier, y además para rendirle cuenta al presidente de lo que, cómo van las cosas, cómo van los planes y cómo se está manejando el gobierno a nivel general. Es decir, que cuando se convoca a todos los ministros en el Palacio Presidencial, dirige ese Consejo de Ministros, el presidente y la vicepresidenta de la República en este caso, y están todos los ministros. O sea, entonces, que es un pase de lista de las cosas que hay pendiente de hacer y que el presidente quiere ver cómo va cada cartera, cada ministerio, y ahí entonces es como para que rindan cuenta al gobierno de cómo va cada dependencia. Exactamente, exactamente, eso es lo que se busca. Y si hay cualquier cosa que no está funcionando bien, naturalmente el presidente y la vicepresidenta pues proponen que lo que se debe hacer para que eso se resuelva. O sea que siempre se reúne el Consejo de Ministros, presidido por el presidente y la vicepresidenta, con la finalidad de agilizar los asuntos del gobierno. Entonces, magistrado, usted me habla de un Consejo de Ministros presidido por el presidente de la República y por la vicepresidenta, en este caso vicepresidenta, puede ser vicepresidente. Si nombran un ministerio o crean un ministerio de justicia y nombran un ministro de justicia, este sería parte de ese consejo. Así mismo es, Alberto. Y entonces tendría que rendir ese ministro cuentas sobre todo lo que pasa en su ministerio, igual que los demás. Así mismo es. Entonces realmente no existe la independencia. Cuando ese ministro de justicia tenga que rendirle cuenta al presidente y a la vicepresidenta, entonces no hay ninguna independencia, porque siempre hemos dicho que la independencia tiene que ver con la designación, el nombramiento del funcionario. Y si es el presidente que lo designa y al presidente que hay que rendirle cuenta, entonces no hay ninguna independencia. Porque, Alberto, siempre hay que tomar en cuenta que cuando se designa a una persona en una posición, esa persona, ¿a quién le agradece que sea designado en ese puesto? Bueno, a quien lo designó, y si que lo designó le exige algunas cosas, ¿qué va a hacer esa persona? Cumplir con las exigencias que le está haciendo esa persona que lo nombró. Por eso es que yo digo que incluso los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que en el 100% son nombrados por los políticos y incluso se negocia con los partidos políticos quiénes van a ser los jueces que van a ser elegidos para esa posición de juez de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional. Eso se negocia y entonces resulta que cuando se hace ese amarre político de nombrar a un juez para la Suprema Corte de Justicia, nombrar a una persona, un abogado, o para el Tribunal Constitucional, esa persona se siente atado a lo que le exija a esa persona. Bueno, anteriormente cuando era el Senado de la República que nombraba a los jueces a nivel nacional, había ese problema.
con la modificación del año 94 fue que se creó el Consejo Nacional de la Magistratura para que los jueces no fueran nombrados por el Senado, porque entonces había ese compromiso de que el juez, porque fue nombrado por el Senado, el senador, por ejemplo, de un partido X, proponía a un candidato y ese candidato era seleccionado, entonces ya tenía un compromiso político. Así es, yo recuerdo que en ese entonces, antes del 94, recuerdo bien de cerca que había un senador en La Vega específicamente, que todos los jueces dependían de él en ese entonces. Fue a partir de la llegada de Subero Isa que comenzaron a cambiar las cosas y comenzó a modernizarse el sistema judicial. Yo no sé qué opinión usted tiene sobre eso. Así mismo es, Alberto. O sea que con la negociación que hicieron el doctor Peña Gómez y el presidente Balaguer en esa época, fue que se logró la modificación de la Constitución y se creó, incluso se redujo el periodo presidencial en 2 años. Así es. O sea, en la negociación que hubo de que se alegó que las elecciones fueron fraudulentas, en que salió electo el presidente Balaguer, entonces hubo una negociación con el doctor Peña Gómez, o con la oposición, pero dirigido por Peña Gómez, se redujo el periodo a 2 años de gobierno y luego entonces se hicieron elecciones, pero se modificó la Constitución para que los jueces fueran nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Por lo menos de ese pacto, magistrado, salió algo favorable, y que fue eso, la modificación de la Constitución, porque el viejo zorro Balaguer, Joaquín Balaguer, con su sabiduría que nadie se la puede quitar, decidió que los 2 primeros años eran de él, y entonces los siguientes 2 años le tocaban a Peña Gómez, y nunca aparecieron. Bueno, tú sabes, Alberto, que hay un refrán que dice que no hay nada tan malo que no deje algo bueno. Es decir, que eso fue algo no tan bueno, pero dejó algo bueno. Efectivamente. O sea que el nombramiento de los jueces, que se le quitó al Senado de la República y se creó el Consejo de la Magistratura, fue algo positivo. Ahora lo que tenemos es que luchar porque ese Consejo Nacional de la Magistratura esté integrado por otros miembros que no sean los políticos. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato regresamos con ustedes. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana. Venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio. Venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina. Alineación y balanceo computarizado. Venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. ¿Y sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor.
Las informaciones del día a día generan los temas de suma importancia y cada uno son tratados y analizados por Luis Veras y sus invitados en El Saludo Informativo. Hola País, a las 6 de la tarde. Un escenario diáfano con un estilo peculiar de informar de Luis Veras por Santiago TV. Visión que conecta. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy hablando de la independencia del Poder Judicial o de las propuestas para independizar ese importantísimo poder del Estado que es el Poder Judicial. En un país donde no haya justicia, pues prácticamente es un país que está huérfano, vamos a decir, porque dentro de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial es uno de los poderes más importantes. Así es, magistrado, porque un país sin un sistema de garantía de derechos, entonces sería una falta grave y falta de motivación para el extranjero para la inversión, porque no hay garantía para lo que invierte y hasta para vivir aquí, porque mucha gente viene aquí no solo por la belleza, sino por la estabilidad que pueden recibir en el momento que están en el país. No, y si tú ves, por ejemplo, Alberto, siempre las mesas tienen 4 patas. Si tú le quitas unas patas a la mesa se cae. Un trípode tiene 3 patas. Si tú le quitas una pata, también no funciona, se cae. Entonces, en el caso de los 3 poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, bueno, pero si el Poder Judicial no funciona, naturalmente el trípode fácilmente se cae. Así es. Y a propósito, magistrado Mirabal, hablábamos hace unos instantes sobre el proyecto de ley de la creación de un nuevo ministerio, el Ministerio de la Justicia, donde por supuesto habrá un ministro que lo encabece. Y a mí me gustaría saber, para independizar ese poder judicial, ¿cuál sería la sugerencia suya? Bueno, Alberto, lo primero es que si se crea un Ministerio de Justicia, yo creo que ese Ministerio de Justicia debe ser única y exclusivamente para los asuntos administrativos, que incluya no solamente al Ministerio Público, es decir, al Procurador General de la República, que es el máximo representante del Ministerio Público, sino también a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que todos los asuntos que tengan que ver, administrativos, que tengan que ver con la Suprema Corte de Justicia y con el Ministerio Público, llámese Procuraduría General de la República, sea un ministro que se encargue de esos asuntos, o sea, pero no el procurador. Alguien que maneje los recursos. Sí, pero no el procurador. Es decir, que el Procurador General de la República ni el presidente de la Suprema Corte de Justicia sean el ministro de Justicia, que sea una persona independiente. Es decir, lo que yo propongo es, sí, vamos a hacer un Ministerio de Justicia para todos los asuntos administrativos de la Suprema Corte de Justicia y del Ministerio Público, llámese Procuraduría General de la República, pero ni el presidente de la Suprema puede ser ministro de Justicia, porque el presidente de la República tiene un cargo superior, entonces usted no lo va a degradar poniéndolo ministro de Justicia. Es decir, que no puede ser jamás el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero tampoco debe ser el Procurador General de la República. Yo propongo que sea una persona independiente y que el Procurador General de la República, es decir, la Procuraduría General de la República, quede como una institución aparte, como sucedió con el Tribunal Constitucional. Decíamos, Alberto, en el programa anterior, que el artículo 4 de la Constitución, donde habla de los 3 poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial.
porque si tú ves la Constitución, está en el título 7º de la Constitución, que no tiene nada que ver con el Poder Judicial, porque en el Poder Judicial está en otro título. Es decir, buscamos la Constitución y verificamos y vemos que el Tribunal Constitucional está fuera de lo que es el título del Poder Judicial. Por lo tanto, no forma parte del Poder Judicial. Efectivamente, o sea, lo que significa que este tribunal viene a ser como un tribunal de garantía para que el ciudadano tenga derecho a elevar sus recursos en caso de que sean afectados sus derechos fundamentales. Usted hablaba en el programa anterior del asunto de las vías para poder uno elaborar un recurso inconstitucional. Y entonces, en ese sentido, ese recurso último y no menos importante sería directamente ante el Tribunal Constitucional para que se le pueda dar garantía si son violentados los derechos fundamentales en un caso X. En ese sentido, magistrado, yo entiendo que lo que usted quiere hacer llegar el mensaje tanto al pueblo como a los políticos y al presidente de la República y al Poder Ejecutivo es que nombrando un ministro de Justicia que piense solo en administrar los fondos para que haya una garantía de que en el caso de que el Poder Judicial no tenga que involucrarse en cosas administrativas, sino que administre justicia, básicamente. Eso es lo que usted quiere decir. Exactamente, exactamente. Bueno, tú diste en el clavo, porque Alberto, no solamente de administración de los recursos, sino también del personal que trabaja en esa dependencia. Es decir, el ministerio se encargaría de todo lo que tenga que ver con asuntos administrativos, incluso certificaciones de sentencia, es decir, lo que no va a intervenir en la emisión de sentencia, es decir, no puede intervenir en las decisiones que toman los jueces con relación a un proceso judicial. Sí, porque eso está indiscutiblemente reservado para los jueces, que son los que conocen los diferentes litigios. No, y otra cosa es que en ese caso todos los jueces estarían nada más en asuntos judiciales, porque no tienen que ver con nada administrativo, porque entonces el Ministerio de Justicia se encargaría de todo lo que tenga que ver con los asuntos administrativos. Es si usted va a buscar una certificación de no casación, bueno, pues tiene que ir al Ministerio de Justicia, no tiene que ir a donde los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ellos no están para eso, ellos están para emitir sentencias. Y entonces, todo lo que tenga que ver, usted quiere una copia certificada de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, usted va al Ministerio de Justicia. Es decir, que haya una independencia total. Igual que si usted quiere un asunto en la Procuraduría, bueno, usted va al Ministerio de Justicia, pero el procurador no tiene que meterse en nada de eso, ni los asuntos tampoco, que estén única y exclusivamente en sus asuntos judiciales. Visto de esa manera, magistrado, entonces podría estar más equilibrado el manejo funcional e independiente del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los jueces se concentrarían más en los asuntos judiciales, en los diferentes litigios, y el Ministerio Público se concentraría más en la investigación de los casos. En ese sentido podría ser un gran avance para el país. No, un gran avance no, eso sería lo ideal, eso sería lo mejor. Incluso, Alberto, si vemos la Constitución, en el título 5 se habla del Poder Judicial, y en el Poder Judicial no menciona al Tribunal Constitucional. Para tú buscar Tribunal Constitucional, tú tienes que irte al título 7º de la Constitución. Es decir, que
el Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial. O sea, de acuerdo a la Constitución, no es parte. O sea, está un título separado. Separado. Entonces, eso es lo que yo digo, que el Ministerio Público debe ser así mismo, que el Ministerio Público sea en un título separado y que el Procurador General de la República no sea el ministro de Justicia, que sea un organismo constitucional aparte, en un título aparte, como está el Tribunal Constitucional. Y naturalmente vamos a ver luego que veamos la propuesta de modificación que no sea nombrado por el presidente de la República y que el Consejo Nacional de la Magistratura esté compuesto por otras personas, que se excluyan todos los políticos de ahí, incluyendo el presidente de la República, que es político también. Pues claro que sí, y que tiene sus intereses, aunque quiera aparentar otra cosa. No, y todos los presidentes que hemos tenido y lo que vamos a tener son políticos, todos son políticos. En ningún país los presidentes que son elegidos no son políticos, todos son políticos. Porque para ser elegido presidente, si usted no está en un partido político, o sea, una de las condiciones indispensables para usted llegar a la presidencia de la República es que sea propuesto por un partido político. Y ningún partido político va a seleccionar a una gente que no sea de su partido. Es decir, eso es muy difícil que una persona, bueno, en el caso, por ejemplo, de Freddy Veras Goico, que era un personaje que casualmente vimos, se estaba celebrando o conmemorando o celebrando, vamos a decir, una película sobre la vida de este gran personaje dominicano, una persona polifacético, extraordinario. Freddy Veras Goico era una persona extraordinaria, y aparte de que comediante, sabía de todo. Freddy Veras Goico era una persona que sabía de todo. Así es. Es increíble. Entonces, vi en los medios de comunicación una película sobre la vida de Freddy Veras Goico. En el caso de Freddy Veras Goico, en varias oportunidades le ofrecieron posiciones políticas, sin ser político. Es decir, esa era una excepción, pero eso es de 1.000 o de 20 millones una persona. Así es. Que sea con las condiciones de Freddy Veras Goico para que lo elijan en una posición sin pertenecer a ningún partido político. Eso es una excepción que casi no se da. Una excepción a la regla, eso es verdad. Sí. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad.
Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Las informaciones del día a día generan los temas de suma importancia y cada uno son tratados y analizados por Luis Veras y sus invitados en El Saludo Informativo. Hola País, a las 6 de la tarde. Un escenario diáfano con un estilo peculiar de informar de Luis Veras por Santiago TV. Visión que conecta. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy hablando sobre un tema sumamente interesante, un tema, bueno, que ojalá los políticos pongan atención a este tema, porque a veces se hacen la propuesta, alguien tiene buena intención, como la tiene el presidente de la República, que tiene buenas intenciones, pero las intenciones, Feli, no bastan. Saludos, Feli, ¿cómo estás? ¿Cómo está, magistrado Mirabal? Bien, amables bien, televidentes, de nuevo con ustedes por aquí en una nueva versión de nuestro programa. Y para seguir dándole informaciones, conocimientos, enseñanzas sobre los temas que se eligen de actualidad para tales fines. Estamos de nuevo aquí conversando sobre lo que son las propuestas de modificaciones, aunque nosotros en principio, esa que fue aportada por el consultor jurídico, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, nosotros de fondo no estamos muy de acuerdo con ella, pero estamos aquí para comentarla. Y a propósito de eso, magistrado, ¿ha hecho por casualidad usted alguna propuesta de modificación de nuestra Constitución, magistrado? Sí, Feli. Bueno, aquí tenemos, Feli, una comunicación de fecha 8 de enero del 2020. Bueno, todavía el presidente Luis Abinader no había sido elegido como presidente, pero nos adelantamos y aquí me gustaría que tú mismo sea que lea esa comunicación para que tú veas la propuesta que le hicimos al presidente en esa oportunidad. Interesante, magistrado. Vamos a proceder a leerla y informar a nuestros amables televidentes. Bien, la misiva o propuesta dirigida por el magistrado Mirabal el 8 de enero del 2020, dirigida al licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, en ese momento aspirante a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, y versaba de la manera siguiente. Procedemos a citar y leer. Distinguido amigo, leí detenidamente sus declaraciones dadas a la prensa en ocasión de la celebración del Día del Poder Judicial, en las cuales adelantó varias propuestas que se propone impulsar desde la Presidencia de la República para fortalecer la institucionalidad de la justicia dominicana. En ese sentido, para que usted se case con la gloria y siempre sea recordado como el presidente institucionalista, quiero hacerle algunas sugerencias que deben ser adoptadas para alcanzar los fines que usted persigue de independencia del Poder Judicial. Primero, se debe promover una modificación constitucional para que sean modificados los artículos, cito, 80, 83, 166, 171, 178, 179, 180 y 192 de la Constitución de la República Dominicana. Feli, párate ahí, porque ahora sería bueno que nosotros le digamos a los televidentes en qué consisten esas modificaciones de esos artículos. O sea, qué es lo que proponemos que se modifique. Porque, bueno, al final, ya la despedida de la carta, luego vamos a ver con detalle de cada uno de esos artículos y cuál es la parte que nosotros entendemos que deben ser modificadas.
Si tú quieres, lee la parte final, que no tiene que ver con los artículos, que hay aquí, ya la despedida. Ok, con un caluroso y afectuoso saludo, muy atentamente, su amigo y colaborador, ex magistrado Leonardo Mirabal Vargas. Bueno, entonces, Félix, ahí en esa comunicación dice artículo 80. Vamos a ver en el artículo 80 qué nosotros propusimos que debe ser modificado. Bueno, propusimos la eliminación del numeral 3 de la Constitución. Si tú quieres, Félix, búscate el artículo 80 y el numeral 3 de la Constitución. Ese numeral 3 de la Constitución se refiere al nombramiento de las cámaras de cuentas. ¿Qué es lo que nosotros entendemos que se debe hacer? Bueno, que no solamente los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, sean nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, sino también los miembros de la Cámara de Cuentas. Bueno, vimos durante un tiempo ahí el escándalo que había en la Cámara de Cuentas y los cuestionamientos que se estaban haciendo contra ese órgano tan importante. Los problemas que se han suscitado precisamente porque precisamente esa Cámara de Cuentas incide la política. Exactamente. No, y además que la función que desempeña la Cámara de Cuentas, que es llevar un control de todas las cuentas del Estado. Sin embargo, la Cámara de Cuentas de hace mucho tiempo, bueno, se ha convertido en un órgano infuncional y un órgano muy cuestionado. Entonces nosotros propusimos la eliminación del numeral 3, que es con relación a los miembros de la Cámara de Cuentas que son nombrados por una terna que es presentada por la Cámara de Diputados al Senado de la República. Entonces el Senado de esa terna elige entonces a los miembros. Totalmente política. Sí. Totalmente política. O sea que se presentan ternas el presidente de la Cámara de Diputados elige ternas y esas ternas son presentadas al Senado de la República y el Senado de la República de esas ternas entonces elige los miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Y qué pasa? Como tú decías, Félix, bueno, que se nombran personas con amarres políticos, correcto, que tienen que ver con partidos políticos y entonces por eso no funcionan. Entonces lo que se busca para independizar todo lo que tenga que ver con el Poder Judicial y con los asuntos importantes de la nación es sacar la política de esos órganos. Entonces, los miembros de la Cámara de Cuentas no deben ser elegidos de esa manera, sino que sea por el Consejo Nacional de la Magistratura, que luego vamos a seguir. Entonces, eso es con relación... ¿Sería magistrado, ese Consejo Nacional de la Magistratura sería por los mismos miembros que componen lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura cuando se va a elegir a los jueces magistrados? No te adelante, que vamos a ver más hacia adelante que la propuesta que tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuál es la composición que nosotros proponemos? Correcto. Entonces, siguiendo con los artículos, tenemos el 83. Artículo 83. En ese artículo 83, nosotros proponemos que sean eliminados el numeral 2 y el numeral 3 de la Constitución. Que versan de la siguiente manera. Aquí está lo que es la propuesta suya o la eliminación. Sí, estos son las propuestas suyas. Sí, la eliminación de esos dos numerales, el 2 y el 3. Que versan de la siguiente manera. Someter al Senado las ternas para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas con el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes. Entonces, usted... Queda eso eliminado. Eso queda eliminado, sí. Y usted ahí sugiere que sea precisamente con el Consejo Nacional de la Magistratura, claro, exactamente, compuesto por miembros definidos que se van a nombrar. Igual también el Defensor del Pueblo, que no debe ser el Senado de la República, no, tampoco, debe ser el Consejo Nacional de la Magistratura. Para independizar como queremos. Sí, todo independizado. Todo independizado, y de esa manera tendremos un país organizado, un país respetuoso de la Constitución y un país independiente en sus poderes del Estado, y que podamos lograr, no como están otros países, que son estados fallidos, precisamente por esa situación
de inestabilidad entre los poderes del Estado. Es por lo que buscamos las modificaciones señaladas. Muchos dirán, bueno, pero ¿qué tantas veces vamos a estar modificando la Constitución? Y ya diríamos ahí una de las frases famosas del doctor Joaquín Balaguer, el famoso pedazo de papel, pero no es así. Siempre y cuando que sea para la mejoría de la institucionalidad de nuestro país, y con estas propuestas suyas, precisamente, magistrado. No, y no solamente eso, Félix, que a veces la gente critica, la gente no está de acuerdo con algo, pero tampoco hace propuestas para que las cosas cambien. Yo recuerdo cuando yo era funcionario en la CDE, ahora Corporación Dominicana de Electricidad en ese tiempo, que ahora es Edenorte. Edenorte, sí. Sí, mi jefe superior, mi jefe inmediato era el ingeniero Ricardo Rodríguez, quien era el director regional de toda la zona norte, y yo propuse que en los campos, en esas ciudades, en esos sitios alejados como Sabana Iglesia, Jánico, todos esos sitios para allá, que los contadores se leyeran cada 6 meses. Es decir, los medidores de energía se leyeran cada 6 meses. Porque, ¿por qué, magistrado? Bueno, porque todos los meses había que pagar muchísimo dinero de dieta, combustible, horas extras, y se gastaba un dineral leyendo esos contadores. Entonces, en principio, el ingeniero se encontró la propuesta mía un poco difícil y me dijo, ¿y usted cree que eso funcionará? Yo le dije, bueno, vamos a probarlo. Es más, si usted quiere, vamos a hacerlo por 3 meses. Pero que eso es mucho trabajo. No, yo me encargo de hacer las facturaciones de promedio. Me dijo, bueno, pues vamos a hacerlo, hágalo y vamos a revisar a ver qué sucede. Bueno, pues lo hicimos así. Yo comencé a promediar eso, que el promedio era los últimos 3 meses de consumo, se sumaban y se dividían entre 3, y de ahí se sacaba el promedio. A los 3 meses cuando revisamos, bueno, Félix, pero la diferencia, eso era increíble. Era increíble, es decir, que no había casi diferencia entre el consumo real y el consumo promedio de esos sitios que eran sitios lejanos y donde se gastaba un dineral. Bueno, pues a él le gustó la idea, y no solamente que se hiciera cada 6 meses, ya él quería que se hiciera en todos los barrios de Santiago, porque fue un éxito. Entonces, así pasó cuando yo estaba en el Poder Judicial, que entraba en vigencia la ley 108-05. Entonces yo hice una propuesta porque había una comisión de puesta en vigencia de esta ley donde me incluyeron por órdenes del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Subero Isa, donde él solicitó que me incluyeran en esa comisión de implementación de la ley. Y yo dije, bueno, pero aquí lo más importante es nombrar los miembros de esos órganos que son nuevos, nombrar el director nacional de mensuras catastrales, nombrar el director nacional de registro de títulos y nombrar todos los directores regionales. Y yo de una vez propuse nombre inmediatamente y exactamente esa persona fue la que fueron nombradas. Por ejemplo, el doctor Wilson Gómez fue nombrado director nacional de registro de títulos y el ingeniero Bonetti, director nacional de mensuras catastrales. Y personal que estaban interesados, yo dije, bueno, pues si hay interesados de esos que quieran ir a Santiago, que quieran ir a San Francisco de Macorís, pues bueno, se nombran como directores regionales. Y se hizo así y todo fue un éxito. En el caso, magistrado, de la CDE, ¿fue acogida su propuesta? Claro, eso dije que fue un éxito y se quería incluso implementar en los barrios. Vamos a hacer una nueva pausa, Félix, y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina,
alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. ¿Y sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Las informaciones del día a día generan los temas de suma importancia y cada uno son tratados y analizados por Luis Veras y sus invitados en El Saludo Informativo. Hola País, a las 6 de la tarde. Un escenario diáfano con un estilo peculiar de informar de Luis Veras por Santiago TV. Visión que conecta. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Feli, vimos la modificación de los artículos 80, 83. Vamos a ver ahora la modificación que tiene que ver con el artículo 166 de la Constitución, que es con relación al Procurador General Administrativo. Oye, aquí nadie sabe quién es el Procurador General Administrativo. Nadie sabe quién es esa persona. Ni muchos abogados, magistrados. Y ese es el Ministerio Público antes los tribunales contenciosos administrativos. Él es el Ministerio Público y aquí nadie sabe quién es el Procurador General Administrativo. Entonces, ese Procurador General Administrativo es nombrado por el Presidente de la República también. Y debe ser por el Consejo Nacional de la Magistratura, que se ha nombrado ese Procurador General Administrativo, que es un Ministerio Público por ante ese tribunal. La otra modificación Superior Administrativo, claro. Correcto. La otra modificación, Feli, es con relación al artículo 171 de la Constitución, que establece que el Presidente de la República designará al Procurador General de la República y la mitad de los procuradores adjuntos. Oigan eso. El artículo 171 de la Constitución dice que el Presidente de la República nombra al Procurador General de la República y el 50% de los procuradores adjuntos de la Suprema Corte de la Procuraduría General de la República. Increíble. O sea que una dependencia increíble. No. Entonces, nosotros proponemos, en la propuesta que hacemos es, de ese artículo 171, es que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que nombre al Procurador General de la República y no al 50%, al 100% de los adjuntos. Porque un adjunto, cuando está desempeñando su función, es como si fuera el titular. ¿Cierto? Sí, como si fuera, o sea, eso se le llama, eso tiene un nombre, que es la unipersonalidad del Ministerio Público. Y yo le pregunto, magistrado, a usted, ¿y ese Consejo Nacional de la Magistratura estaría compuesto por los mismos miembros magistrados? Bueno, porque si es así, no, seguimos en lo mismo. A eso vamos a entrar. Pero yo quiero que más adelante. Yo quiero que tú te leas la propuesta del artículo, de la modificación al artículo 178, de cómo yo propongo que sea
conformado ese Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a ver. Naturalmente, Félix, tenemos que hacer la observación que eso es una propuesta y Sí, no ante necesariamente esa propuesta que hacemos no quiere decir que sea infalible, sino que es una propuesta, porque a veces la gente tiene miedo de hacer una propuesta porque cree que es una propuesta que no tiene sentido, que es una propuesta que van a decir, que, bueno, por Pero único, solo opinan, pero no. exacto. Ahí hay una propuesta no aportan. que se puede incluso modificar, que se puede ampliar, pero vamos a leerla para que tú veas qué es lo que proponemos Sí, con con respecto a la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, con respecto, magistrado, a su propuesta con respecto al artículo 178, que es sobre la integración del Consejo Nacional de la Magistratura. Y dice así la propuesta que estará integrado, 1, por 5 rectores de las principales universidades del país, propuestos por la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, la ADRU, magistrado. 2, el presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. 3, el director de la Academia Dominicana de la Lengua. 4, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Con respecto a eso, dicho consejo debe de estar presidido por uno de esos miembros y otro como secretario, seleccionado ambos por sus pares. Ese es el contenido, magistrado, interesantísimo, de esa modificación a ese artículo 178, que abre, como dicen, una nueva dimensión, diferente. Sí. Y entonces en el artículo 179, Félix, la modificación sería agregar un nuevo párrafo que es con relación a las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, que sería designar el Procurador General de la República y sus adjuntos. Perfecto. Dice también elegir los miembros de la Cámara de Cuentas. También, y del Defensor del Pueblo. Y también con relación al artículo 180, que es entonces con relación al criterio de escogencia de los miembros tanto de la Suprema Corte de Justicia como de los miembros del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, del Defensor del Pueblo. Ahí está la modificación del artículo 180, 180, que está del otro lado, correctamente. Que indica el 180 criterios para la escogencia del Consejo Nacional de la Magistratura al conformar la Suprema Corte de Justicia, que deberá seleccionar sus miembros de jueces que pertenecen al sistema, muy importante, de carrera judicial. Entonces tiene un párrafo, esa propuesta que dice párrafo 1, el Consejo Nacional de la Magistratura, al designar las y los jueces de la Suprema Corte de Justicia, debe disponer que el presidente de la Suprema Corte de Justicia sea un juez de carrera judicial, que deberá tener un mínimo de 20 años en el Poder Judicial, haber obtenido un mínimo promedio de 90% en la evaluación del desempeño y está desempeñando la función de juez de Corte de Apelación, y designará un primer y segundo sustituto para reemplazar al presidente en caso de falta o impedimento. El presidente y sus sustitutos ejercerán esas funciones por un único periodo de 7 años, al término del cual no podrán ser elegidos por un nuevo periodo. Es decir, que ahí están lo que serían las funciones del Consejo Nacional de Magistratura y el criterio para elegir los miembros. Félix, se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. Será entonces hasta la próxima, donde estaremos con ustedes con un nuevo tema de mucho interés. Hasta la próxima.